Hola, el profe Porfis te saluda y te da la más cordial de las bienvenidas a otro de sus videos. Hoy estás en la clase de humanidades y el tema es alienación. ¿Pero qué es alienación? El profe Porfis te responde. La alienación se refiere al estado donde una persona se mantiene absorta y se desconecta del mundo real que le rodea, incluso de sí mismo, llevándolo a una dependencia de lo que lleva a olvidarse de sí. La alienación es la pérdida de la autonomía de la persona, cuando ésta pierde el control de su vida propia sintiéndose distanciado y separado del entorno. Esto en parte ha sido provocado por el distanciamiento de las relaciones sociales, la pérdida del sentido del valor de la persona, la falta del contacto humano genuino, porque normalmente hay un interés individual. Una persona tiene una vida alienada en diferentes casos, como por ejemplo, cuando no decide por sí mismo, es decir, no es auténtico, cuando toma decisiones en función de otros, cuando es excluido de la sociedad, cuando hay un desinterés por lo que socialmente sucede, cuando se esclaviza y no ejerce su libertad. Algunas de las situaciones que son consecuencias de un mal ejercicio de la libertad son las siguientes: que no decida, que no participe, que no haga juicios de valor, críticas constructivas, reflexión crítica, que no se interese por los demás, que se encierre en sí mismo, que sea esclavo de algo, de alguien o de algún vicio. Hay diferentes formas de alienación: la laboral, la social, la política, la cultural. La laboral es cuando una persona se siente desmotivada o insatisfecha, que no recibe un reconocimiento de su trabajo y se siente utilizada. La alienación social es cuando se siente excluido de algún grupo social, ya sea por diferencias culturales, étnicas o de pensamiento. Y la política es cuando la autoridad no tiene interés en la participación de las personas o el gobierno mantiene a una sociedad dominada y esclavizada. Y la alienación cultural es cuando la persona se siente ajena a la cultura, a las tradiciones o a la identidad misma de la nación a la que pertenece. La alienación tiene consecuencias a nivel personal y social. En la primera hay afectaciones negativas en la salud mental y emocional de las personas. Además, que la falta de identidad y sentido de pertenencia pueden generar angustia, insatisfacción, frustración, pesimismo, apatía y pérdida del sentido de la vida. A nivel social, provoca la falta de participación, la insatisfacción laboral y de involucramiento de la mejora de la comunidad. Carlos Marx consideraba que la alienación es una forma de perder la conciencia social del mundo donde se vive. Precisamente Carlos Marx decía que en el sistema capitalista el individuo se convierte en un ser dominado por las fuerzas sociales y económicas, perdiendo el control de sí mismo. Solamente le interesa tener y se olvida del ser, dice Carlos Marx. Carlos Marx pensaba que los trabajadores funcionan como instrumentos para generar dinero y se les quita su humanidad cuando son alienados. Es así mismo como cuando dice Carlos Marx que existen 4 dimensiones: la del trabajo, la de los productos del trabajo, de la especie humana y de las relaciones sociales. Pero ¿qué dicen las humanidades, que es la asignatura en la que estás? ¿Cómo puedes perder la identidad personal cuando no eliges lo que quieres? Cuando permites masificarte, es decir, que no tomas decisiones y simplemente te dejas ir por una sociedad. Cuando mantienes la actitud pasiva ante la vida, cuando haces lo que dicen los demás para ser aceptado, cuando te guías por instintos y no por la razón, cuando eres esclavo de ti mismo o de los vicios que tienes, o cuando dejas de ser honesto contigo mismo y con los demás. La alienación puede ser por diferentes factores. Cuando te alienan
las redes sociales, cuando un grupo político te hace esclavo de sus ideas, cuando las drogas se convierten en un problema, cuando existen gobiernos totalitarios que no permiten otras formas de pensar diferentes a la de su sistema, cuando los medios de comunicación utilizan los mensajes de forma masiva para influir en tu forma de pensar, es más, inhiben totalmente tu forma de pensar, o cuando estás enfermo. ¿Y cómo puedes llegar a evitar la alienación? Primero, reconoce la dignidad humana. Segundo, aprende a vivir en comunidad y en solidaridad. Tercero, trabaja con justicia. Cuarto, ten una visión integral personal de tu forma de vivir. Ten un plan de vida. Y quinto, cultiva la inteligencia y tu fortaleza de voluntad propia. Sígueme en mis redes sociales, el Profe Porfis en YouTube, Porfis en Facebook, Correo Institucional del Sabes, mensajería privada de WhatsApp y además en las clases presenciales de Humanidades. Gracias.